Es común encontrar en nuestro lenguaje cotidiano de que aquel que no se endeuda nada tiene. Por eso en este espacio de opinión de En Rojo y Negro queremos ofrecerles una reflexión en torno al endeudamiento inteligente, es decir, la correcta manera de endeudarnos, aquello que ha llevado a que incluso nuestros ciudadanos de a pie o muchos de nosotros tengamos que endeudarnos acudiendo al gota a gota y no a entidades financieras. ¿Qué sería lo más inteligente al momento de tener una deuda? Conocemos las tasas de interés, conocemos el número de cuotas, sabemos perfectamente que el endeudamiento a largo plazo también puede tener grandes beneficios, no solo por los bienes y servicios que adquirimos, sino porque a lo mejor nuestro crédito bancario puede el día de mañana asegurarnos un futuro préstamo. Pues bien, temas como estos nos ayudan a entender que en un país como el nuestro, la educación financiera es tan importante que una cifra que puede ayudarnos a pensar es que aquellas personas que tienen posgrados son aquellas que menos se endeudan en un país como el nuestro, es decir, la educación financiera. Pues bien, a través de la siguiente nota con el profesor Roberto Camargo de la Facultad de Economía de nuestra universidad, conozcamos una reflexión al respecto y sobre todo orientaciones para un correcto endeudamiento financiero. Endeudamiento inteligente es aquel que me va a permitir generar un ingreso. Me explico. Hay un adagio o un refrán popular que dice que el que no se endeuda no tiene nada. Es verdad, hay que endeudarse, pero lo más importante, inteligentemente, sabernos qué, endeudar. Endeudarnos principalmente hoy, mi consejo es para tener su vivienda. Te puedes endeudar a 30 años, eso no implica que vas a pagar intereses durante 30 años, pero que te da la posibilidad de pagar. Un crédito inteligente es primero endeudarte con las entidades financieras. Evita el endeudamiento del gota a gota, evita el endeudamiento con las personas ajenas al sistema financiero. Primero, porque es riesgoso y las tasas de interés son muy altas. Entonces, lo primero es, ¿me debo endeudar? Sí. Inteligentemente sí, para mi casa, para un emprendimiento. Y liquidarle el emprendimiento para poder pagar la cuota. Quedarle mal al sistema financiero es lo peor que puede haber. Tener una tarjeta de crédito es importante tenerla. ¿Por qué? Porque debe suplir para una necesidad. La tarjeta de crédito se debe tener en la casa guardada, no andar con ella, porque existe una tentación de gastar. La idea es, la tarjeta de crédito se debe tener para una emergencia. Se debe preguntar en toda entidad financiera la tasa de interés, cuánto cuesta la cuota de manejo, si te cobran seguro y otros cobros adicionales que te puede hacer. Endeudarse inteligentemente significa lo siguiente: nunca, jamás servir de codeudor a nadie. Si usted sirve de codeudor, lo que está diciendo es que en caso que la persona no pague, usted responde por la deuda. Algo muy importante también es hoy, consulte en la red, en Data Créditos, si de pronto usted aparece allí. Puede ser un error de alguna entidad financiera o de alguien que usted fió y en este momento está reportado. Eso automáticamente le impide a usted tener un crédito con una institución financiera. La primera reflexión de endeudarse inteligentemente es para estudiar. Endeúdese para estudiar porque el estudio va a producir con qué pagar el crédito. Evitar esos gastos suntuarios que a veces nosotros hacemos o peor aún, seguir a nuestros vecinos o a nuestros familiares en su ritmo de vida, que nos hace incurrir en unos gastos extremos. Más importante es, mantenga unas finanzas sanas para que pueda dormir. Porque si usted no tiene finanzas sanas, va a sufrir de insomnio, va a sufrir de estrés y de pánico. Ya le da miedo salir a la calle, las personas lo señalan, entonces aquel que no paga. Entonces lo más importante es tener unas finanzas ¿qué? Sanas. En un contexto donde el crédito es una herramienta clave para alcanzar metas personales y empresariales, es fundamental entender cómo endeudarse de manera responsable y evitar caer en riesgos financieros. Nos lo decía el doctor Camargo hace poco. Se estima que en el 2024, escuchen esto, los hogares colombianos destinaron más del 25% de sus ingresos en pagar deudas. Es así como los hogares con ingresos menores a un salario mínimo son aquellos que más tienden a endeudarse
con un promedio de 3.7 salarios mínimos. Pues bien, como ven, este tema del endeudamiento inteligente se vuelve absolutamente necesario en contextos como los nuestros, y por eso, para hablar de esta problemática, nos acompaña Adriana María Martínez Echandía, quien hace parte del equipo de bienestar financiero de Bancolombia, y nos acompaña igualmente Paula Roldán Maya, quien es la directora de la Facultad de Economía de nuestra universidad. Paula, empecemos un poco con usted. Endeudamiento inteligente, es que suena como una expresión bien particular. Es inteligente endeudarse, pero ¿acaso ese endeudamiento inteligente nos lleva a conocer cómo endeudarnos de la mejor manera? Algo que parece casi imposible para el ciudadano común, que dice, si no tengo un crédito, pues entonces ¿cómo voy a conseguir algo? Bueno, mil gracias por la invitación. Qué rico que estamos hablando de endeudamiento inteligente. Para quitar también esos mitos que tenemos, el endeudamiento es necesario muchas veces, el apalancamiento financiero si hablamos de una empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos los recursos y somos dependientes, Camargo lo decía ahorita y lo decían a la introducción, muchas personas en nuestro país ganan menos de un mínimo o un mínimo. ¿Cómo puedo apalancarme para cumplir esos sueños y digamos esas inversiones a futuro y seguir creciendo y mejorando mi salud financiera? Entonces el endeudamiento es necesario, no tenemos, mucha gente dice no, yo no me endeudo porque entonces no me gasto lo que no tengo. No, el endeudamiento puede ser bueno, hay que entender qué es endeudamiento inteligente, ¿cierto? O esa deuda inteligente, es no mercar con la tarjeta de crédito a 36 cuotas, ¿cierto? Es cómo yo me puedo apalancar y cómo el sistema financiero se puede convertir en un aliado para esas metas que yo estoy teniendo. A la introducción, Camargo nos decía, es cómo podemos, digamos, apalancarnos para conseguir una vivienda, pero también cómo yo me endeudo para poder seguir estudiando, entendiendo que quiero mejorar mis ingresos y que eso en un futuro me pueda de una u otra forma retribuir y mejorar obviamente el bienestar, no solamente mío, sino de ese grupo más cercano. El endeudamiento es bueno, hay que saber cómo hacerlo y de una u otra forma entender y reconocer cuáles son esos gastos y esas deudas que no nos generan valor o lo que consideramos deudas tontas, porque el yo de mi futuro se preocupará. Eso pasó mucho después de pandemia, que la gente decía, yo me endeudo ya, pero en un futuro, el yo del futuro entonces pagará. Venga, ¿tengo con qué? ¿Cierto? ¿Cómo es ese nivel de endeudamiento, no solamente para las personas, sino para las empresas? ¿Y cuál, digamos, es el nivel idóneo en el tema del endeudamiento? Cuando estamos hablando de apalancamiento financiero y utilizar el sistema financiero para eso, tenemos que decir que no puede superar el 30% de nuestros ingresos, porque si no, usted no va a tener con qué pagar. Es decir, si usted tiene de una u otra forma dentro de esas obligaciones que pagar más del 50% de lo que le ingresa, hay un déficit dentro de sus ingresos. Entonces es reconocer muy bien cuáles son esas deudas y cuáles me están ayudando a crecer, obviamente, mi patrimonio y sobre todo mis activos, ¿cierto?, en un largo plazo. Adriana, en ese orden de ideas, podríamos plantear algunas estrategias para gestionar adecuadamente el endeudamiento y no tener que caer en sobreendeudamientos o incluso en carteras a veces que se hacen imposibles de pagar. Pues César, ahí lo más importante es uno tener claro ese presupuesto, porque si yo tengo claro cuánto es lo que me ingresa y cuántos son esos gastos, no solo del mes, sino incluso esos gastos que son esporádicos, que los impuestos o que el pago de la matrícula, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tengo que reservar yo mensualmente incluso para esos gastos esporádicos y obviamente para los mensuales? Lo que me sobra, ¿cierto?, que es lo que denominamos la capacidad de endeudamiento, es lo que yo debería de poder destinar para pagar una cuota, ¿cierto? Si yo cojo los ingresos y le resto esos gastos, ¿cierto?, me da esos 300.000 y esos 300.000 superan la cuota que me van a dar del crédito, pues de entrada entonces estoy en riesgo, ¿cierto? Ahí yo no tendría la capacidad suficiente, incluso así esos 300.000 sean menos del 30% de mi ingreso, ¿cierto? Entonces ahí hay que diferenciar también como cuál es esa capacidad de endeudamiento y cuál es ese porcentaje de endeudamiento, porque hay que jugar entre los dos mundos, ¿cierto? Ideal, como le decía Paula, inferior al 30% ese porcentaje de endeudamiento, pero ver que sí tenga la capacidad en el mes a mes para cumplir con esas obligaciones y siendo
un poco ácidos, o sea, en el endeudamiento, a la hora de tomar decisiones de endeudamiento, lo peor que podemos hacer es optimistas. O sea, en este tipo de casos sí deberíamos de dejar el optimismo a un lado para que las decisiones realmente nos acompañen pues como a lo largo pues, de lo que pueda llegar a pasar. Dice ser lo más racional posible y lo más calculista o calculador para que la decisión sea la mejor tomada al momento de querer endeudarnos. Pues bien, ¿qué tal si conocemos algunos tips para tratar de salir más fácil de las deudas? Una postura al respecto con la nota que les ofrecemos a continuación. Cinco tips para salir más fácil de las deudas. Primero, haz un diagnóstico financiero. Revisa cuánto debes, cuáles son las tasas de interés y crea una lista con todas tus deudas para visualizar el panorama completo. Segundo, prioriza las deudas más costosas. Las deudas con mayores tasas de interés, como tarjetas de crédito, deben pagarse primero. Usa el método avalancha, enfocándote en liquidarlas rápidamente para ahorrar intereses. Tercero, consolida deudas si es conveniente. Si tienes muchas deudas con altos intereses, evalúa unificar todo en un solo crédito con mejores condiciones. Esto te permitirá pagar menos intereses y simplificar la gestión de pagos. Cuarto, reduce gastos innecesarios. Revisa en qué gastas tu dinero y elimina compras impulsivas o gastos hormiga. Canaliza ese dinero extra al pago de tus deudas. Y quinto, genera ingresos adicionales. Si es posible, busca nuevas fuentes de ingreso, como trabajos freelance, ventas de productos o servicios, para destinar más dinero al pago de tus deudas. Sé constante y paciente. Salir de tus deudas no es inmediato, pero con disciplina y estrategia lograrás tu objetivo. Celebra cada avance y mantente motivado. En la última encuesta de Colombia Fintech se identificó que en los patrones de endeudamiento cerca del 53.3% de las mujeres se endeudan en comparación con el 46.7% de los hombres. Pero una cifra importante, las mujeres son más organizadas al momento de pagar sus deudas. Y entonces eso nos pone como ante un panorama absolutamente importante, Paula, y es que cuando de endeudar se trata, a veces el ciudadano de a pie toma decisiones equivocadas, entonces le huye un poco a lo que ellos llaman los intereses del sistema financiero, por lo que quiera decir, pero el gota a gota aparece como un método de gota informal que trae muchos problemas. Es más, nos dábamos cuenta que hoy en día es posible que nuestros jóvenes antes de salir de rumba entran a una página en internet y allí les prestan, lo que eso significa un gota a gota virtual. Ante ese sistema del gota a gota, ¿cómo educar de manera responsable y cómo no caer en estos sistemas abusivos? Bueno, César, muchas gracias por traer ese tema acá. El gota a gota también responde a una posibilidad, digamos una oportunidad que tiene Colombia, y es que todavía necesitamos hacer un tema de bancarización de la mayoría de nuestra población, ¿cierto? La gente recurre al gota a gota primero por una urgencia, porque necesito salir a rumbear siguiendo el ejemplo y necesito la plata ya, ¿cierto? Muchas veces porque necesito la plata y no tengo un buen scoring crediticio, entonces recurro a estas cosas, digamos como a estos sistemas. Entonces también es entender por qué se recurre precisamente a estos sistemas y cómo podemos nosotros mejorar cada uno de nuestros accesos a la financiación, ¿cierto? Entonces, de cara al gota a gota, ¿qué podemos hacer? Primero, tratar de ser inteligentes al momento de entender, y los muchachos cuando muchas veces recurren a esto es
por la inmediatez, entonces entender que vas a pagar 3 o 5 veces más de lo que puede valer en un sistema financiero tradicional, es reconocer que hay otras formas de financiarse, pero también es entender que hay una necesidad y es que tenemos que educar financieramente a las personas. Las personas muchas veces recurren al gota a gota por desconocimiento o porque les falta confianza del sistema financiero, entonces prefieren pagar a ese conocido o a ese, digamos, ese intermediario que está en el barrio y tiene una proximidad. ¿Cuáles son mis consejos al momento de, primero, revisar cómo están las cuotas? La gente ni siquiera pregunta cuánto es la tasa de interés, ni siquiera sabe que si prestan 100.000 pesos van a terminar pagando 3 o 4 veces eso que están prestando. Entonces es reconocer por qué necesito el recurso y de una u otra forma mirar si el sistema financiero puede ser una opción precisamente al momento de recurrir, digamos, para acceder a esas necesidades del recurso inmediato, ¿cierto? Pero es una realidad. Hoy, y Colombia FinTech, ustedes que ahorita lo estaban tratando, tenemos unas nuevas formas y unos nuevos mecanismos de financiación que son legales, muy importante, además que el gota a gota viene con un tema de ilegalidad, de violencia, que también es poner en riesgo su vida por esa inmediatez, entonces es mirar qué otras formas y qué otros mecanismos existen en el mercado y sobre todo ser inteligentes al momento de poner, digamos, nuestros recursos, porque muchas veces hasta te piden la tarjeta y el número como tal para poder cobrarte, entonces tener mucho cuidado a eso y ojalá que no recurran a esos mecanismos de financiación informales que hay. Cuando Adriana uno escucha ese gota a gota, como que inmediatamente uno dice, claro, tasas de usura, intereses altísimos, y alguien que nos está viendo se puede preguntar, pero es que quizás si el sistema financiero nos informara mejor, si cómo fomentar un endeudamiento más informado en el que efectivamente usted pueda tomar una decisión y comparar con el gota a gota. No sé si sobre eso nuestro sistema financiero qué tan preparado está para ese tipo de información y no solo para captar, por así decirlo, usuarios. César, totalmente. Ahí yo creo que el componente de educación financiera juega un papel clave para que las personas puedan tener esa claridad, puedan hacer esas comparaciones y ser conscientes de las tasas que están pagando, ¿cierto? Versus lo que podrían conseguir en el sistema formal. Pero yo creo que acá también hay una problemática escondida y es el tema de no poder acceder al crédito, ¿cierto? Como de, bueno, es que yo alguna vez fui y me lo negaron, o mi vecina y mi vecino fueron, entonces yo ni para qué voy, ¿cierto? Y ahí también hay un punto clave a tocar y es que muchas veces las entidades financieras no le prestan a las personas porque no las conocen, ¿cierto? Y cómo realmente una entidad financiera la puede conocer a uno, o sea, es como, pongámoslo en un ejemplo, entre personas, ¿cierto? Si yo hoy, una persona que no conozco, me invita a salir, de entrada digo como que no, espérese, pues primero hablemos, venga primero, no sé, tomémonos un café acá y después vemos si nos vamos a pasear, ¿cierto? Y así mismo pasa con los bancos, usted primero debería de tener una cuenta de ahorros y esa cuenta de ahorros no es simplemente, o sea, tengo la cuenta y nada pasa y ya entonces el banco me está conociendo. No, ¿cómo realmente yo muevo mi plata ahí? Entonces, si recibo mi nómina en esa cuenta, pues entonces voy a poder mostrarle al banco qué tan juicioso estoy siendo gastándome la plata, o si desde el día 1 saqué toda la plata y me quedé en ceros, pues yo digo, si esta persona al día 1 se queda en ceros, es que de pronto o no me está dejando conocerla, o no tiene con qué pagar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo realmente a través del uso responsable de una cuenta puedo también empezar a darme a conocer para abrir esas puertas del sector financiero? Porque la realidad es que hoy, por lo menos en Bancolombia, más o menos entre una sexta parte de los clientes que tienen una cuenta de ahorro pueden llegar a tener crédito. O sea, es un porcentaje muy pequeño, porque la realidad es que el resto o les pagan la plata de la nómina, inmediatamente van y la sacan, entonces nosotros nos quedamos ciegos, pues entonces no te conocemos, ¿cómo pretendes que te prestemos si nunca además has tenido un historial crediticio? Entonces también cómo empiezas a darte a conocer para que puedas abrir las puertas de ese sector formal, pues o como de esta endeudamiento formal, para de esa forma no tener que acudir a este tipo de créditos que, como le decía Paula, es bastante riesgoso, no solo porque
pues se pone en juego tu vida, sino que muy probablemente eso se va a volver una deuda impagable, porque a ese nivel de interés es muy difícil que realmente tengas los recursos para lograr salir completamente de ese tipo de deudas. Es clave la educación financiera, clave. ¿Qué se está haciendo desde la academia, desde nuestras facultades, para todos aquellos que egresan en el medio y hoy en día hacen parte y ocupan algunos cargos o hacen parte en algunas empresas o como ciudadanos mismos, para que efectivamente se pueda crear conciencia sobre la responsabilidad que a cada uno de nosotros nos cabe en la educación financiera? Y como esos retos que tenemos frente a un escenario de ese tipo. Muchos retos claro. en el tema como tal de la educación financiera, precisamente en temas, por ejemplo, desde primaria hasta 11º ya es obligatorio enseñarles precisamente el tema de finanzas personales a los muchachos. Sin embargo, hay un tema de analfabetismo financiero, ¿cierto? Y eso es generalizado en todo el país y independientemente, no el hecho de que estudien economía significa que son buenos con sus finanzas personales. Yo hago ahí esa salvedad porque también encontramos unos retos grandes. Entonces, tenemos una obligación y digamos que hemos hecho alianzas precisamente con entidades financieras. Hoy tenemos una alianza con Bancolombia en todo el tema de acompañamiento para ese tema de finanzas personales, que aprendamos a manejar nuestras deudas, que sepamos que nosotros obviamente cada decisión financiera nos va a afectar ese scoring financiero, que no son solamente las deudas, sino es ese comportamiento, como decía Adriana, de ahorro, de cómo utilizo como tal mis recursos y si realmente tengo cómo cubrir esas obligaciones. Hay mucho por hacer, ¿cierto? Todavía tenemos retos, hoy no sabemos y yo creo que el primer paso es enseñar el ahorro es el primer paso para poder hablar de una deuda inteligente. Si yo no sé ahorrar, no tengo cómo poder responder con una obligación financiera a futuro, digamos de una casa, pues porque entonces ustedes, como dicen ahí, cartucho hecho, cartucho quemado, ¿cierto? Entonces, no, venga, ¿cómo realmente nosotros podemos ahorrar y empezar a generar esa inteligencia? Después es cómo manejo una deuda según mis capacidades y mis ingresos, entendiendo también la economía del hogar. O sea, cuando nosotros ya hacemos una familia, no es solamente el ingreso suyo, sino de toda la familia. Si vamos a hacer, por ejemplo, un esfuerzo para un crédito hipotecario para una vivienda, cuánto es nuestra capacidad de endeudamiento, cómo cubrimos nuestros gastos, cómo buscamos fuentes alternativas de ingreso que nos ayuden en ese ejercicio. Entonces hay mucho camino por recorrer. Hoy estamos haciendo unos ejercicios puntualmente para entender dentro, y lo decimos desde la universidad, cómo podemos llevar eso al ciudadano de a pie. Nos estamos apalancando de esas alianzas estratégicas, no solamente nosotros, sino otras universidades y todo el sector académico en ese proceso, porque esto no es solamente para el área financiera, eso es para todas las personas y cómo nosotros podemos manejar nuestras finanzas a hoy. También nosotros como colombianos, si queremos seguir creciendo y si queremos que esta economía crezca, necesitamos fomentar ahorro y necesitamos fomentar un endeudamiento inteligente para que el sistema vaya creciendo. Entonces, retos son muchos. Yo creo que hay que trabajar desde la base, desde los niños, para que aprendan a ahorrar y aprendan a manejar una deuda a largo plazo. Pero es un proceso que es diario y que cada uno de nosotros tenemos que poner también nuestro granito de arena para hacerlo. Es evidente finalmente, Adriana, que el sector financiero es un sector robusto, está bien garantizado, es decir, tiene credibilidad. Ante esa credibilidad, ¿qué han identificado ustedes finalmente? ¿Qué es lo que más teme el ciudadano común a la hora de endeudarse, como para poder hacer un llamado a que efectivamente ese endeudamiento inteligente responsable sea, como lo veíamos en las notas, a través de las entidades financieras y no simplemente con particulares? Pues realmente yo creo que hay un tema y es que le temen a que pues después no puedan pagar y ya queden como vetados por el resto de su vida, ¿cierto? Pero es que pues termina siendo hasta mejor eso a poner en riesgo tu vida con un tema de un gota a gota, ¿cierto? Entonces ahí finalmente yo creo que es como eso el temor, ¿cierto? Y además de enfrentarse a, venga, es que usted me habla tan enredado que yo no entiendo, pues acá es más fácil que yo ya sé que todos los días, todos los viernes le pago 100.000 y ya, y no tengo que pensar que la tasa, que me dijo un montón de condiciones y que no sé eso cómo me vaya a jugar en contra.
pero ahora precisamente y entendiendo esa problemática, el sector financiero lo que ha tratado es de facilitar ese entendimiento, de entregar simuladores que te permitan, por ejemplo, si compras con tu tarjeta de crédito, saber eso cuánto se traduce en tantas cuotas, entonces cuánta plata es que tienes que pagar. Entonces es como nosotros vamos entregando esas herramientas para que las personas empiecen como a decir, bueno, tal vez no es tan complejo, ¿cierto? Pero ahí hay un punto que es clave y es que la educación no es solamente el que entrega la información, sino que también la apertura a recibirla. Porque ahorita lo decía Paula y es que es clave educarnos financieramente, pero en esa educación financiera es, bueno, los niños empezarlos a formar, pero ya los viejos como nosotros, ¿qué? O sea, ya no aprendimos y ahora ¿cómo aprendemos? Es, venga, tiene que dedicarle tiempo, o sea, tiene que sentarse, revisar, o sea, hoy hay muchas herramientas y sobre todo con la inteligencia artificial que pues tú le haces la pregunta que sea y él te va a explicar con todo el nivel de detalle, ¿cierto? Esas dudas que tienes, entonces cómo también nos ayudamos a tratar de digerir más esa información que de pronto no me está quedando clara o aprender de temas que sean de temas de deuda o de compra de vivienda, qué es lo que debería de tener en cuenta. Entonces en internet tenemos muchas herramientas, nosotros en el banco tenemos hoy algo que se llama la Casa de la Plata, que es algo cero productero, o sea, que es, venga, aprenda a manejar sus finanzas, venga, fórmese, venga, conozca, le damos las herramientas, pero pues necesitamos que la persona vaya y pues se tome su tiempo para precisamente llevar ese curso y poder aprender a manejarlas mejor. Como quien dice, es ahí algo que nos juega en contra al momento de no tener un endeudamiento inteligente, es la prisa. Es no tomarse el tiempo, es no investigar adecuadamente, ¿por qué no hacer de alguna manera cuadros comparativos? ¿Por qué no imaginar un escenario en el que podemos tener lo que queremos, podemos asegurar nuestro futuro, pero asegurarlo de manera inteligente es también una responsabilidad que a todos nos cabe en términos de endeudamiento? El tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Paula, desde la dirección de la Facultad de Economía, mil gracias. Adriana, con todo ese equipo de bienestar financiero de Bancolombia, todas esas oportunidades que nos ha ofrecido y ese conocimiento para que nuestros televidentes cada vez más puedan entender esa educación financiera a la que ninguno de nosotros debería sacarle el cuerpo. Y por supuesto a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema de interés para todos.